Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Hasta que la salud se ponga de moda en Neuromap Salud. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy día estoy muy contenta de estar con un gran referente en Latinoamérica. Él es médico foniatra, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, avalado por la Universidad Autónoma de México, UNAM. Además tiene un curso de alta especialidad en pediatría, en foniatría pediátrica, también de la UNAM, presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia y además presidente de The Voice Foundation Chapter México. Bienvenido a nuestro podcast, Carlos Manzano. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la disfagia en Latinoamérica, sus desafíos y para dónde vamos. Bienvenidos a nuestro podcast. Muchísimas gracias, Macarena, por la invitación. Es todo un honor estar aquí. El honor es nuestro, lo digo de todo corazón que el honor es nuestro. Para comenzar quería preguntarte por tu profesión, ¿verdad? Porque es el concepto de foniatría no es del tanto conocido en toda Latinoamérica. ¿Nos podrías más o menos explicar las diferencias con la fonoaudiología, con otorrino? Claro, por supuesto. En México y algunos otros países alrededor del mundo existe una especialidad médica llamada audiología, otoneurología y foniatría. Ese es el nombre que recibe en México. ¿Y en qué consiste? Consiste en que primero tenemos que estudiar medicina general por 7 años aproximadamente. Después hacemos un programa de residencia médica llamado audiología, otoneurología y foniatría que dura 4 años. Es un programa dentro de un hospital, como cualquier especialidad médica. Y después hacemos un curso de alta especialidad, algunas personas, en foniatría pediátrica, audiología pediátrica, procesamiento central auditivo, etc. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es un médico que pueda hacer diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de los problemas de la voz, de los problemas de la deglución, problemas de audición, problemas de vértigo, de mareo, etc. Específicamente el foniatra se dedica a los problemas de la voz, de la deglución, el habla y lenguaje. Y en México tenemos una colaboración muy importante de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria con los terapeutas de lenguaje o terapeutas en comunicación humana y con los otorrinolaringólogos. El término de fonoaudiología es un término que se utiliza en Sudamérica, pero que puede variar con otros términos, con otras palabras alrededor del mundo. Entonces, en México, al fonoaudiólogo se le conoce con el nombre de terapeuta de lenguaje o terapeuta de comunicación humana, que es una licenciatura que dura 5 años, 4 años de universidad, 1 año de práctica como servicio social, y trabajamos en conjunto con ellos. Dentro de los otorrinolaringólogos, igual hay algunos que se especializan en oídos, otros en laringe. Específicamente el médico foniatra trabaja en conjunto con el laringólogo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el laringólogo hace las cirugías y las inyecciones de las cuerdas vocales. Perfecto. Es un mundo distinto, pero que, claro, pasa en muchos lugares en Latinoamérica en donde finalmente distintos profesionales trabajan en torno a la disfagia o a la deglución. Exactamente. ¿Y hubo algo especial que a ti te llevara a dedicarte a la disfagia? Claro. Desde niño, desde mis inicios, yo me incliné mucho al canto, a la música. Yo entré a la universidad buscando siempre algo de voz. Yo sabía que quería ser foniatra, pero la laringe tiene varias funciones. Claro que la sí. fonación, la deglución, la respiración. Entonces, cuando yo empecé a iniciar mi parte de entrenamiento como médico foniatra, conocí la deglución. Entonces, bueno, me pareció algo muy apasionante, muy interesante. Y también algo que me ha motivado mucho es que hace muchos años, como en todos los países, creo que muchos de nosotros hemos tenido conocidos o familiares con problemas de deglución. Y hace muchísimos años la atención le faltaba esa calidad de atención para ese tipo de pacientes. Entonces eso es también una motivación de que, bueno, cada vez existe una mejor calidad de atención en México y Latinoamérica con respecto a la disfagia. Y tú tienes una amplia trayectoria, eres socio de diversas sociedades, ¿cierto? A lo largo de todo el mundo, eres parte de la Sociedad Europea de Disfagia, de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, tú eres presidente, participas de Research Society, ¿cierto? Y otras más.
¿cómo ha sido tu experiencia en cada una y cómo también diferenciarla, ¿cierto? Cómo quizás pertenecer, ¿qué le podríamos decir a los colegas que nos están mirando? Claro, por supuesto. Bueno, existen 3 sociedades muy importantes alrededor del mundo, bueno, 4. La primera es la Sociedad Europea de Trastornos de la Deglución, que es la SSD. La segunda, la Dysphagia Research Society, que pertenece a Estados Unidos. La tercera, la Sociedad Japonesa de Deglución. Y la cuarta, la Sociedad Asiática de Deglución. Y la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Exactamente, lo mejor al final. Exactamente. Entonces, desde hace muchos años, lo que fue tratado de hacer es unirnos. Independientemente de nuestras diferencias, condiciones socioeconómicas, condiciones sociogeopolíticas, la idea es unirnos como sociedades de disfagia. Y recientemente, en 2023, en el Congreso Europeo de Deglución en Alemania, se firmó por primera vez la Coalición Mundial de la Disfagia. ¿En qué consiste la Coalición Mundial de la Disfagia? Es que todas las sociedades de todo el mundo trabajamos en conjunto para tener un mayor acercamiento académico, un acercamiento profesional y tratar de igualar las condiciones de la atención de la disfagia alrededor del mundo. Entonces, bueno, ¿qué he visto a lo largo de todos estos años? He visto el trabajo principalmente de Europa hacia Estados Unidos, es fomentar el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario de las diferentes especialidades médicas, de las diferentes especialidades de terapia, es decir, trabajar todos en conjunto por el bien de un paciente, por supuesto respetándonos entre todas las profesiones. Cada disciplina da un aporte muy positivo y lo más importante es ayudar a ese paciente desde nuestro expertise de cada disciplina. Oye, yo me alegro mucho que alguien como tú esté presente en todas estas instancias, o sea, no solo a nivel latinoamericano, a nivel europeo, en todos los lugares donde participan. Yo creo que particularmente hacen falta más Carlos Manzanos en distintas sociedades y movimientos clínicos y políticos en general, personas que sean capaces de aportar tanto y con una humildad tan grande, que sean capaces de movilizar a tantas personas, pero también reconociendo lo que hace el resto. Así que yo realmente te considero a ti una persona que moviliza y que inspira mucho a los demás. ¿Tú te sientes así? Sí, en todos nuestros países hay diferencias de profesiones. Por ejemplo, hay una gran diversidad de profesiones alrededor del mundo que atienden, diagnostican y rehabilitan disfagia. Y creo que siempre es bueno el unirnos, el ayudarnos. Porque si nosotros nos unimos y nos ayudamos, crecemos. Y creo que es lo que se fomenta alrededor del mundo y lo que necesitamos mucho en Latinoamérica, esa unión entre nuestros países, porque Latinoamérica somos alrededor de 23 a 24 países, hablamos español, hablamos portugués, hablamos francés y hablamos inglés en 24 países de Latinoamérica. Y tenemos que estar unidos justamente para avanzar como región, porque compartimos los mismos retos, compartimos los mismos problemas. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Europa en unirse mucho. Estados Unidos con Japón se unen muchísimo, trabajan de manera considerable. Los países asiáticos recientemente en 2023 fundaron su sociedad y es la Unión. Esa es la idea, unirnos. Y creo que si nos unimos más, podemos avanzar más rápido como región. ¿Cuántos países conforman la Sociedad Latinoamericana de Disfagia? Actualmente la Sociedad Latinoamericana de Deglución está conformada por 10 países, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, y recientemente se están incorporando Costa Rica, Uruguay, Venezuela también. Y bueno, ojalá que pronto seamos más países unidos. Absolutamente, igual pienso que en estos 2019 hasta ahora, ciertos 6 años, se ha logrado mucho, ¿eh? A veces siempre miramos lo que nos falta, pero no nos sentamos a realmente reconocer lo que se ha logrado. Yo creo que se ha logrado que ya 10 países estemos convergiendo en torno
a la disfagia y ojo, no solamente desde la fonoaudiología, desde distintos profesionales que aportan desde su expertise al desarrollo de esta área. Así que yo creo que por ese lado, reconocerte a ti y a todos los profesionales que han estado trabajando, ¿cierto?, desinteresadamente en torno a, al desarrollo, al crecimiento que tanto queremos, ¿verdad? En ese sentido, desde tu mirada clínica en Latinoamérica, ¿por qué crees que es hoy día urgente hablar de disfagia? Claro, es un problema de salud pública, es un problema que en muchos países no se atiende de manera prioritaria y que ocasiona y que está asociado a muchas comorbilidades. Y que lamentablemente en muchos sistemas de salud de Latinoamérica, si pusieran atención en la disfagia, se ahorrarían mucho dinero y nos evitaríamos muchos problemas. Por ejemplo, la neumonía hospitalaria o la desnutrición. Entonces, definitivamente, lo que hemos tratado de hacer en la Sociedad Latinoamericana de Disfagia justamente es empezar a trabajar con sociedades internacionales de salud, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, justamente para mencionarles que el problema de la disfagia es un problema de salud pública. Eso es tremendamente interesante, ¿eh? A veces cuesta desde lo clínico tener esa mirada y el impacto que finalmente tienen todas nuestras intervenciones. Así es. ¿Qué tú crees que ha cambiado y que ha hecho que este tema finalmente se vuelva una prioridad hoy por hoy y se haya generado un crecimiento tan exponencial en todo sentido? Claro. Principalmente creo que la mayoría de las sociedades nacionales y sobre todo los pioneros de la atención de la disfagia tal vez fueron de hace 40 años, 50 años en Latinoamérica. Pero en los últimos 20 años ha habido un desarrollo impresionante de la atención a la disfagia en los países como Argentina, como Brasil, como Colombia, como Chile, como México y algunos otros países más. Sin embargo, todavía tenemos países, sobre todo aquellos países más pequeños de Latinoamérica, donde esta atención de la disfagia no ha crecido lo suficiente. Donde hay muy pocas personas especializadas en los problemas de atención a la disfagia en todo el país, y es donde necesitamos igualarnos como región de Latinoamérica para que exista una igualdad en la atención. Eso es un gran desafío, ¿ah? Así es. Y hablando de desafíos, hemos visto que también en el último tiempo, así como en el mundo, en realidad no es solo en la disfagia, pero la tecnología ha tomado su posición y su lugar, claro, dentro de nuestras intervenciones. Sí. ¿Cómo ves tú el uso de tecnología en la rehabilitación de la disfagia? ¿Cómo lo ves en México? Claro. Están más cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros de repente del otro lado de la cordillera tenemos un acceso distinto, aunque también claro, se ha logrado un montón. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Generalmente la atención de la disfagia en Latinoamérica ha sido muy clínica, porque no en todos los países hay los suficientes recursos económicos de infraestructura para tener todo lo relacionado con la atención de la disfagia. En México, en Chile, en la mayoría de los países tenemos centros hospitalarios de alto nivel, universidades de alto nivel, que cuentan con equipos para hacer pruebas instrumentales de la deglución, como nasofibrondoscopía de la deglución, videofluoroscopía de la deglución, manometría esofágica de alta resolución. También tenemos equipos para poder realizar rehabilitación de la deglución de diversa metodología. Pero esa no es la realidad de todos nuestros hospitales de Latinoamérica. Tenemos regiones de Latinoamérica en donde no existe toda esa tecnología y donde muchas veces la atención se basa más a nivel clínico y con lo que tengamos a la mano. Entonces, nos encantaría que tuviéramos más recursos económicos y mayor infraestructura, pero sí existe esa desigualdad en nuestros países de Latinoamérica.
Y en tu experiencia, ¿la tecnología aporta, impacta los resultados de los pacientes con disfagia? ¿Crees que es algo que deberíamos incorporar si es que lo tenemos a la mano? Sí, por supuesto, el que yo tenga un estudio instrumental cuantitativo me ayuda a priorizar más y a planear adecuadamente mi rehabilitación de la deglución, a llegar a unos objetivos más rápidos, por supuesto, para ese paciente. El que a veces yo no tenga el apoyo de la tecnología, eso me puede atrasar más para la evolución de ese paciente. ¿Y tú qué países ves de alguna manera un poco más avanzados en el uso de la tecnología? Claro, esta es mi cuarta vez en Chile. Yo vine por primera vez en 2012 a Chile y yo he visto un crecimiento muy importante de Chile. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿quién es el país que más ha destacado en los últimos años en la investigación de voz, de deglución, etcétera? Y Chile es uno de los países que mayormente ha destacado con investigación de alto nivel. ¿Qué ha hecho Chile de bien? Chile lo que hizo fue preparar a grandes profesionales en el extranjero, en maestrías, en doctorados, regresarlos, no tener esa fuga de talentos, regresar a Chile y empezar a formar grandes programas de investigación a nivel de Chile. Y muchos de ellos han contribuido de manera significativa a nivel internacional, con un gran liderazgo de investigación a nivel internacional, y ahora podemos contar en Chile con grandes investigadores en el área de la voz, en el área de la deglución y en otras áreas. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho a que Chile ha crecido mucho. Brasil también, por supuesto, que ha trabajado bastante bien, y yo quiero mencionarlo, creo que lo que ha hecho Chile actualmente es un gran modelo inspiracional para todos los países de Latinoamérica. Mire, y tú que tienes una amplia experiencia, la verdad que nos reafirmes así desde lo que estamos haciendo en Chile, desde de lo que es investigación, desde lo clínico, ¿cierto? Desde el movilizar. eh, Realmente a mí me pone muy contenta, la verdad. Me imagino a los colegas que nos están viendo les debe pasar lo mismo. Probablemente sí había un crecimiento muy grande, se han abierto más plazas de trabajo, más oportunidades. Falta mucho todavía en mejorar las condiciones, en que se haga sistemáticamente por igual en todas las regiones, ¿cierto? Lo mismo, que hay una brecha que tenemos en nuestro país, pero sin duda, si miramos a un antes y un después, hemos avanzado mucho. Lo que falta ahora es que esto sea igual para todos, ¿verdad? Exactamente, y siempre existen cosas por mejorar, pero en estos 13 años he visto este crecimiento muy rápido de Chile, y lo que me gusta mucho de Chile es que, y en general de los países que han destacado en Latinoamérica, es que con pocos recursos hacen mucho. Realmente con pocos recursos. No, pero es verdad lo que tú dices, porque existen pocos lugares realmente que protejan la investigación. Acá en Chile aún, pero en Estados Unidos vemos mucho más laboratorios protegidos, profesionales ya con cargos académicos realmente protegidos. Acá esos son cargos muy, Sí. muy mínimos, pero sí cada vez más hay fonoaudiólogos muy motivados con aportar. Y sobre todo porque muchos de esos chilenos preparados en el extranjero están regresando aquí a Chile, están fundando laboratorios, están incorporándose en la universidad, en la docencia, y están generando investigación de muy alto nivel. ¿Por qué? Por las colaboraciones internacionales. Eso es clave. Es clave probablemente transmitir que no nos quedemos siempre mirándonos acá, sino que miremos hacia afuera para poder seguir creciendo unificadamente. Y en ese sentido, el rol de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, ¿cuál es particularmente como sociedad? Claro, el rol principal de la Sociedad Latinoamericana es fomentar la academia de alta calidad, la investigación de alta calidad, mejorar la práctica de la atención de la disfagia en el diagnóstico, en el tratamiento, en la rehabilitación en todos los países de Latinoamérica. ¿Con quién nos ayudamos y quiénes son nuestra base? Las diferentes sociedades de deglución de los países. En este caso, la Sociedad Chilena de Deglución y Alimentación Sochida
es un pilar fundamental para que Chile esté colaborando con nosotros en la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar? Mejorar las prácticas, sí, pero también tratamos de incentivar que haya un mejor nivel de atención de la deglución en nuestra región. Carlos, ¿y qué prácticas comunes observas tú que dirías que son errores, a veces sin querer, ¿cierto? Pero que son errores en el manejo de los pacientes con disfagia? Sí. Así como en los últimos años ha crecido mucho Latinoamérica en la atención de la deglución, también han existido, hay veces que parecen hasta como modas, en donde aparece una cierta metodología, un cierto equipo, un cierto tipo de terapia, un cierto tipo de rehabilitación, que lamentablemente a veces no está fundamentado científicamente y que no tiene el nivel de evidencia adecuado y que muchas veces se inicia en Latinoamérica a hacer. Eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Está muy bien conocer cosas, pero a fin necesitamos verificar que ese equipo tenga el suficiente nivel de autorización, que tenga buena evidencia y que no nos dejemos guiar por modas, sino tenemos que ir viendo si realmente ese equipo funciona para mis pacientes y si no tiene efectos secundarios también para mis pacientes. Perfecto. ¿Y qué prácticas concretas tú crees que podrían mejorar la precisión diagnóstica en los pacientes con disfagia? Claro. Definitivamente lo que nos puede ayudar mucho siempre es basándonos en los consensos, en las guías de práctica clínica, definitivamente. Y algo que creo que siempre nos va a ayudar muchísimo con los pacientes y mejorar nuestras prácticas es realmente el trabajar multidisciplinariamente e interdisciplinariamente con el paciente. Porque si unimos nuestras disciplinas, ese paciente le va a ir mejor y puede salir más rápido del problema de la disfagia. Entonces creo que eso es lo importante, el trabajo en equipo. Vamos ahora a pasar a una sección muy original creada exclusivamente por Neuromap. No se hace en ningún otro podcast ni en ninguna otra parte en el mundo. Se llama el ping-pong de la el ping-pong de la disfagia. Y te voy a decir algunas preguntas y tú me vas diciendo lo primero que se te venga a la cabeza. Yo voy a tomar aquí un pequeño torpedo. Carlos, recurso terapéutico infaltable. Y la evaluación clínica de la deglución. Ejercicio favorito que utilizas. El chin down, flexión cervical. ¿Alguna maniobra o técnica que ya no esté vigente, que ya ocupes poco? Aquí quiero hacer énfasis en metodologías que no tienen evidencia científica. Eso es lo que ya no debemos utilizar. ¿Te atreverías ahí a mencionar alguna? En el mundo de la neuromodulación, en el número, hay ciertas corrientes que hablan sobre la electroestimulación central y periférica. Y dentro de la electroestimulación central y periférica en la neuromodulación existe la estimulación transcranial directa, la estimulación magnética transcranial, por supuesto la estimulación eléctrica neuromuscular y la estimulación eléctrica faringea. Esas cuatro tienen mucha evidencia científica y cada vez van a tener más campo. Sin embargo, existen otras metodologías, parece que son estimulación central y periférica, pero no lo son. Entonces, es justamente por eso lo que menciono que hay que tener cuidado, porque todo lo que no forma parte de esos cuatro métodos, eso sí, le falta mayor evidencia científica. Y la pueden vender como neuroestimulación central o periférica, pero realmente no es neuroestimulación. Perfecto, muy claro. Evaluación inicial. ¿Agua, néctar o pudín? Pregunta controversial siempre para los fonoaudiólogos. Claro, va a depender mucho de dónde estés. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran influencia por nuestra formación de nuestros maestros, una gran influencia española, y el método prueba volumen viscosidad
se utiliza mucho como prueba de tamizaje en México, Chile, Latinoamérica. Y bueno, pues ahí normalmente se inicia por néctar o por pudding, pero por ejemplo el test igual de agua también se puede llegar a utilizar y se puede llegar a utilizar incluso en las unidades de cuidados intensivos. Claro que sí. ¿Volumen o viscosidad primero? Eh, yo creo que también va a depender mucho del lugar, del lugar. Eh, pero creo que desde mi perspectiva los dos juegan un papel muy determinante. Pero ¿a qué me refiero con volumen y viscosidad? Y esto es algo muy importante. Actualmente, en 2025, si yo voy a atender a un paciente con disfagia y voy a hacer un proceso de rehabilitación, forzosamente tengo que tener una prueba instrumental. Nasofibrondoscopia de la deglución, ovidofluoroscopia de la deglución, que me van a decir qué volumen y qué viscosidad. Entonces, creo que mientras yo tengo mis estudios instrumentales previos, puedo ir decidiendo el volumen y la viscosidad de manera objetiva. ¿Qué es lo más subestimado en la clínica de la disfagia? Creo que lo más subestimado es, número uno, la desnutrición. Número dos, también la asociación con comorbilidades, como neumonías. Y también, sobre todo en las edades, en la población geriátrica, también pueden aparecer algunas otras complicaciones. Entonces, bueno, creo que eso hay que poner mucha atención. ¿Cuál es la complicación más ignorada? Yo creo que la complicación muchas veces más ignorada sería la desnutrición. La desnutrición sobre todo crónica. ¿Qué eliminarías mañana mismo de la práctica clínica? Eliminaría de la práctica clínica todos aquellos recursos de terapia o incluso que utilizo de evaluación o instrumental que no tengan evidencia científica, que no estén sustentados científicamente y que creo que todos alguna vez hemos pasado por algo que ya no estamos utilizando y que hemos corregido. ¿Cuál es la inversión, perdón, cuál es la mejor inversión para un fonoaudiólogo que recién comienza? La mejor inversión es la educación siempre. Si un joven fonoaudiólogo va a iniciar en el proceso de la deglución, de la atención, hay que prepararse, porque muchas veces los conocimientos que adquirimos en la universidad no son suficientes. Y si yo quiero especializarme en deglución, necesito educación. Pero esa educación tiene que ser de alto nivel. Respecto del futuro de la disfagia, de las tendencias, de pensar para dónde vamos, ¿hacia dónde tú crees que va el manejo, los profesionales que trabajan en torno a la disfagia como especialidad en Latinoamérica y en el mundo? Claro. En general, en los últimos congresos de los últimos años de Estados Unidos, de Europa, principalmente lo que se trata de hacer es que, sobre todo en la disfagia neurológica, que existan, en este caso, los métodos de tratamiento como la estimulación central, la estimulación periférica. Creo que la neuroestimulación central es el futuro de la atención de la disfagia neurológica. Y estoy hablando de la estimulación transcranial directa, de la estimulación magnética transcranial. Pero en general lo que se trata de hacer es que las atenciones de la disfagia sean mucho más rápidas. Voy a poner un ejemplo. La estimulación eléctrica faríngea invasiva, que es un método que todavía no se encuentra en Latinoamérica, que solamente lo hace Europa y recientemente Estados Unidos, que se ha demostrado que puedo fácilmente en pocos días retirar una traqueostomía. Entonces, la idea es que lo que se trata de hacer ahora es que los procesos de rehabilitación sean más cortos y que el paciente pueda incorporarse a su alimentación en el menor tiempo posible. ¿Y qué rol ves a la tecnología, a la inteligencia artificial en lo que respecta a la evolución, a la teleevaluación como herramientas para un futuro o para un presente realmente?
Claro. Todas esas herramientas de la telemedicina, de la inteligencia artificial, en nuestros tiempos juegan un papel determinante. ¿Por qué? Porque podemos, por medio de la telemedicina, llegar a más regiones donde no podamos tener recursos humanos. Pero, ¿qué es lo importante de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos ayuda en el diagnóstico, en el tratamiento, pero lo importante de la inteligencia artificial es que nos sumemos nosotros como recursos humanos, que nosotros vayamos definiendo cómo vamos a necesitar la inteligencia artificial. Tenemos que subirnos al barco de la inteligencia artificial, porque si no, también nos podemos ir retrasando. Así es. Y ¿qué cambios esperaríamos ver en la formación de los nuevos profesionales? Bueno, creo desde mi perspectiva, ahora la información es mucho más rápida, está más disponible para todos, y hace muchos años la información era mucho más difícil de acceder, y creo que eso ha permitido, por ejemplo, te puedo decir que yo de cualquier parte del mundo puedo tomar un curso de cualquier parte del mundo. Entonces eso ha acercado más a los países y eso ha acercado más el conocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que una persona desde cualquier región puede tener la misma preparación, si sabe inglés por lo menos, que la que puede estar recibiendo una persona en Inglaterra o en Estados Unidos. Y para terminar, Carlos, ¿qué le dirías a los fonoaudiólogos de las nuevas generaciones que están iniciando su camino y que tienen hambre de hacer muchas cosas? Sí. ¿Cuál sería tu invitación, tu consejo? Mi consejo es, quiero y me gustaría que siempre tengan la mentalidad de siempre estar aprendiendo. La educación. Si yo tengo una buena preparación, se me van a abrir las puertas, pero hay otra cosa más importante. México, Chile, Latinoamérica se está formando, va por buen camino, pero yo sé que es a veces complicado por nuestras economías, pero es muy importante que cada vez haya más chilenos, más personas de Latinoamérica que estén presentes en los congresos internacionales de deglución, como el Congreso Europeo, el Congreso de Estados Unidos, el Congreso Asiático, el Congreso de Japón, porque realmente el compartir y llegar a esos foros internacionales nos hace crecer mucho como región. Y en Latinoamérica se hacen cosas muy buenas. Y el que Latinoamérica llegue, cualquier persona, a presentar un trabajo oral, un póster, y que lo escuchen en esos países, esas son grandes oportunidades de colaboración. Carlos, agradecerte esta valiosa conversación. Es importante, lo conversábamos antes, transmitir sentido de unidad en lo que estamos haciendo. O sea, creo que ya pararon los tiempos en los que estamos trabajando solos. Hoy día, desde distintas profesiones, podemos converger en sumar y contribuir al desarrollo de la disfagia, que finalmente es a lo que todos nos estamos dedicando. Y yo creo que, lo dije anteriormente, que hace falta más personas como tú que tengan mucha humildad también y capacidad de convocar, desprendiéndose de egos y con mucha cercanía y profesionalismo a todas las personas que quieren aportar. Esta es una invitación también para todos los que nos están viendo a que miremos un poquito más allá lo que está pasando, que nos unamos desde lo que es clínico, pero también desde lo que es investigación a las distintas sociedades para aportar. Ahora hablábamos con Carlos la importancia y la necesidad de personas que puedan contribuir también desde distintas miradas. Así que por mi parte muchas gracias, Carlos, y si quieres... Sí, claro. Bueno, quiero cerrar primero con que tenemos que trabajar todas las disciplinas de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria en Latinoamérica, en nuestros países, porque eso nos hace crecer más rápido como región y mejora la atención de la disfagia. Una sola disciplina no puede ver deglución y disfagia. Necesitamos varias disciplinas para ayudar a ese paciente. Y quiero invitarlos, aprovechando el foro, al 4º Congreso Latinoamericano de Disfagia, que se celebrará en Cancún, México,
del 19 de mayo al 23 de mayo. El último congreso fue aquí en Chile, el 2023, y ahora le toca a México. El 19 de mayo vamos a tener el primer Festival Latinoamericano de ITSI, donde va a participar el grupo de referencia ITSI de Chile. El 20 de mayo vamos a tener talleres, donde vamos a tener talleres de neuroestimulación central y algunas otras sorpresas. Y el 21 de mayo va a ser el congreso. Los esperamos a que nos puedan enviar sus abstracts para trabajos libres. La convocatoria abre el 1 de diciembre del 2025 al 30 de enero del 2026. Entonces los esperamos en Cancún. Es un sitio muy turístico, con mucha conexión aérea. Los aranceles del Congreso están muy accesibles para todos nuestros países de Latinoamérica. Así que bueno, esperamos que vayan muchos chilenos y que nos puedan acompañar. Absolutamente. Cancún es un lugar totalmente recomendado para los que nos están mirando, por supuesto. Así que además de aprender mucho y seguro abrir redes y abrir nuestra visión, seguro también lo vamos a pasar muy bien, que es algo que también necesitamos para seguir creciendo de manera orgánica y armónica. Carlos Manzano, ha sido un honor conversar contigo. Realmente siempre es un placer vernos. Y para todos ustedes, si te gustó este podcast, si te gustó nuestra conversación, dale like, comparte, difunde y ayúdanos a llegar a más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.